Bienvenidos a un nuevo video de Teófilo del Sur. En esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto muy controvertido hoy en día: la guerra. War. War never changes. En este video más que nada vamos a tratar sobre tres cosas. Primero, ¿qué es la guerra justa? ¿Qué significa este concepto? ¿Y qué es lo que quiso decir San Agustín? Luego voy a hablar sobre cómo este término influenció a las guerras que se dieron entre países cristianos durante la Edad Media. Y finalmente voy a hablar sobre cómo hubo un cambio de paradigma a inicios de la Edad Moderna y cómo esto influenció todas las guerras que tenemos hasta hoy en día. Así que, sin más dilaciones, comencemos con un nuevo video. Como sabemos, la Iglesia no es ajena a la realidad y reconoce que desde los inicios del hombre en el mundo existen guerras. Por esta razón, San Agustín crea el concepto de la guerra justa, no para legitimizar la guerra, sino para regular la violencia que había en ella. Él explica que el origen de la guerra radica en el pecado y que siempre va a ser devastadora para los hombres. Pero él deja en claro algo: es imposible e insensato pensar en un mundo totalmente pacífico, en un mundo en que las guerras desaparezcan. ¿Por qué? Porque las situaciones sociales, políticas y económicas en el tiempo son inestables, y la verdadera paz solo la vamos a alcanzar en el cielo. Por lo tanto, San Agustín, influenciado por la obra de Office de Cicerón, crearía unos requisitos para que una guerra sea justa, que tenga una legitimidad. El primer requisito es de que la guerra tiene que ser declarada por una autoridad legítima y representativa del pueblo. Esto es para evitar más que nada que grupos rebeldes o ilegítimos recurran a las armas por su propia iniciativa. A su vez, en este punto, se tiene que aclarar de que los soldados deben acatar las órdenes de sus autoridades. Pero hay que entender de que esto no es una obediencia incondicional, sino de que el soldado puede presentar objeciones ya sean morales o religiosas. El segundo requisito es de que tiene que haber una causa justa. Es la injusticia del enemigo la que permite declarar las guerras justas, no una mera acción injuriosa. A su vez, hay que destacar de que las guerras expansionistas o de conquistas, generalmente impulsadas por el afán de dominio, siempre van a ser injustas, debido a que tan solo buscan el sojuzgamiento de los otros pueblos. El tercer requisito es de que la intención sea recta. La intención de la guerra debe ser siempre establecer la paz. San Agustín diría: la voluntad debe ser querer la paz, aunque la necesidad lleve a la guerra. No se busca la paz para promover la guerra, sino que se va a la guerra para conquistar la paz. Dañar al prójimo, la venganza, la rebelión y el deseo de dominio no son las intenciones que debe haber en una guerra. El cuarto requisito es que durante la guerra el comportamiento tiene que ajustarse a la equidad y la moderación. En la guerra generalmente se producen excesos que tienen que ser condenados, tales como ataques a civiles, raptos, secuestros, incendios, entre otros. Por lo tanto, hay que decirlo, en la guerra no todo se vale, sino que hay que buscar ser humanitario, benevolente, virtuoso y honorable. Por las dudas, alguien me podría decir de que este concepto de la guerra justa avala matar personas, y que esto, contradice el quinto mandamiento: no matarás. Pero esto es tan solo una interpretación muy literalista del versículo y realmente no va a lo que significa realmente. Si uno revisa el origen etimológico de las palabras, se va a encontrar de que lo que se quiere decir es de que no se puede causar la muerte de personas de manera ilegal, arbitraria y contraria a la sociedad. Y para esto voy a agregar una cita de San Agustín: si la disciplina cristiana condenase todas las guerras, se les hubiese dicho en el Evangelio a los soldados que pedían un consejo salutífero que arrojasen las armas
y dejasen enteramente la milicia. En cambio se les dijo: a nadie golpeéis, a nadie calumniéis y contentaos con vuestra paga. Les mandó a que se contentase con su propia paga. Sin duda, no les prohibió la milicia. Con la expansión del cristianismo en Europa, el concepto de la guerra justa fue adoptado por distintos países cristianos de ese entonces. Y bueno, esto generó hasta cierto punto un orden que era respetado a la hora de hacer la guerra, lo que evitó muchos males asociados a ella. Aquí voy a hablar más que nada ciertos puntos que quiero resaltar sobre la ética de la guerra durante la Edad Media. La Pax et Tregua Dei eran suspensiones temporales de la guerra que fueron promovidas por la Iglesia para evitar la violencia entre países cristianos. Ambos permitieron de que aldeas que comúnmente hubieran sido destruidas y arrasadas por ejércitos ganaran inmunidad legal. La paz de Dios se proclamó en el año 989 y daba protección a la vida y los bienes de las vírgenes, viudas, campesinos y miembros del clero, por lo que este movimiento fue ampliamente alentado por el pueblo. A su vez, se crearía un organismo en la abadía de Cluny que mantendría esta paz y que tendría inmunidad tanto diplomática como eclesiástica. Esta suspensión no siempre fue cumplida, pero permitió establecer muchos cimientos que disminuirían la violencia en un futuro. La tregua de Dios, establecida en el año 1027, era una suspensión temporal de las hostilidades. En un principio se prohibió pelear los días domingos, los días de feria, durante el Adviento, durante la Cuaresma, los días de rogativas hasta 8 días después de Pentecostés, y luego se añadirían los días jueves, viernes y sábados como días de precepto. Esto tan solo dejaría 80 días lícitos para combatir de los 365 días del año. Esta tregua se extendió por Francia, Italia y Alemania e incluso se insertó en el derecho canónico de la Iglesia. Estos movimientos inspiraron dos cosas: por un lado las cruzadas y por el otro las órdenes de caballería. Las cruzadas fueron campañas militares donde varios países cristianos, dejando a un lado las diferencias que tenían entre sí, tenían un objetivo en común: recuperar Tierra Santa de las manos de los musulmanes. Y no piensen que esto era por un afán de conquista, sino que lo que se buscaba era establecer un enclave seguro para las peregrinaciones que se hacían en ese entonces. Consideremos de que muchas veces ocurría de que los peregrinos eran capturados por musulmanes y vendidos como esclavos. Las órdenes de caballería consistían en órdenes militares compuestos por monarcas feudales que tenían un código de caballería. Con esto se buscaba que la nobleza, sin dejar el entrenamiento militar que solían tener, se apegaran más a un ideal cristiano. Su código incluía el sacrificio personal, la defensa de los que no podían, a la nación, a la iglesia, ser fervorosos en la fe, ser humildes, ser justos y practicar la misericordia y la generosidad, tener templanza, lealtad y nobleza. No por nada se decía mitad monje, mitad soldado. La espada debía estar al servicio de la cruz. También hay que aclarar de que la iglesia fungió también como ente regulador. Hay un caso que es muy interesante, que es el de la arbalesta. Este es un tipo de ballesta que es mucho más potente y que era considerada inhumana. ¿Por qué? Fácilmente un ballestero inexperto podía tomar esta arma y disparar contra un caballero con armadura y fácilmente matarlo, lo que era considerado claramente injusto. Esto llevó a que en el segundo concilio de Letrán se prohibiera la utilización de esta arma entre cristianos. A su vez, también hubo momentos en que la iglesia tuvo que condenar las cruzadas. Este fue el episodio de la conquista de Constantinopla, donde parte del ejército cruzado asedió a los bizantinos y saqueó porque la República de Venecia no podía costear no tenía fondos para pagar los astilleros que habían creado los barcos para los soldados cruzados. Esto llevó a que el Papa excomulgase a todo el ejército veneciano por coaccionar al ejército cruzado.
Finalmente voy a hablar sobre lo que dijo el doctor Angélico sobre la guerra. Santo Tomás hablaría de este tema en la Suma Teológica, parte 2, sección 2, cuestión 40, estableciendo que, bueno, no siempre es pecado participar de la guerra, que los obispos y sacerdotes no pueden participar de la misma, de que es lícito engañar al enemigo con estrategias o estratagemas, y que sí es posible pelear en los días festivos. Y bueno, esto es algo especialmente relevante que se dio entre las guerras entre cristianos y no cristianos. A finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, considero que el enfoque de la guerra cambia y que ya nada vuelve a ser como antes. Yo al menos destaco 3 factores vitales para este cambio y que nos permiten entender cómo buena parte de las guerras libradas desde la Edad Moderna hasta la actualidad. El primer factor clave fue que, gracias al protestantismo y el secularismo que fueron avanzando, el poder y la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política fue en disminución, por lo que todo el progreso que se había alcanzado, con todo lo dicho anteriormente, se fue difuminando. Por el otro, tenemos la normalización del método científico en varios ámbitos, lo que no solo implicó una mejora en la tecnología, sino de que esto, claro, significa una mejora continua en las armas. Y bueno, esto lleva a la carrera armamentística. El otro factor que considero es una especie de cambio de paradigma. Ya no se busca priorizar la victoria. El último factor es de que hay una especie de cambio de paradigma. Ahora se busca priorizar la victoria como dé lugar y sacar siempre el máximo beneficio. La guerra ya no era algo de causas que podían ser justas e injustas y que el factor monetario era tan solo un limitante, sino de que ahora, hoy en día, la guerra es considerada como una especie de inversión, donde se tiene que alcanzar siempre los máximos beneficios. Explicado esto, voy a resumir un poco cómo es la evolución de la guerra desde los inicios de la Edad Moderna hasta la actualidad. Primero hay que hablar de la pólvora, que eso generó los primeros mosquetes y los cañones. Estos últimos serían los que harían de que las grandes fortificaciones, los castillos, dejasen de ser prácticos y comenzara el concepto de Battlefield, la batalla en el campo. A su vez, esto provocó la expansión colonialista, que gracias a la mayor sofisticación de las armas europeas puso en jaque cualquier nación no civilizada. Luego por mucho tiempo sería así, hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial, donde se daría un gran desarrollo militar y comenzaría la producción en masa de armamento. El poder del fuego del adversario en un principio hace imposible el avance. Había ametralladoras automáticas, cañones, obuses y alambre de púas, la famosa guerra de trincheras. Esto sería así hasta la aparición del tanque, vehículos que eran capaces de cruzar esa tierra de nadie. En esta guerra se estrenaría el uso intensivo del gas venenoso, aunque con el tiempo perdería efectividad gracias a la aparición de la máscara de gas. También surgen los aviones de guerra, que eran capaces de hacer bombardeos, dogfights, o sea, peleas entre aviones, y lo más importante, tareas de reconocimiento, patrullaje y localización. También hay que hablar de que por el lado del mar surgirían barcos más grandes con cañones más potentes, también el submarino y la guerra submarina indiscriminada, que consiste en torpedear cualquier barco que se cruce. Luego de la Primera Guerra Mundial se daría la Segunda, en donde se vería un desarrollo y mejora de todas las tecnologías mencionadas previamente. Hay que destacar en este conflicto del lado alemán de que existieron las Wunderwaffe, que serían armas innovadoras, armas milagrosas que llamaban ellos, que serían tales como los fusiles de asalto, los primeros misiles balísticos, las primeras bombas guiadas, el uso de equipos infrarrojos, entre otras tecnologías innovadoras para ese entonces. También hay que destacar acá el uso del bombardero y el bombardeo de alfombra,
una forma de bombardeo indiscriminado que arrasa todo a su paso. Y ya para el final del conflicto hay que hablar de la bomba nuclear y los ataques a Hiroshima y Nagasaki, que en realidad un ataque muy polémico, ya que atacó a civiles absolutamente indefensos, que ya Japón para ese entonces ya se iba a rendir realmente. El aporte que dio el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki fue relativamente poco. Y bueno, esto inició una nueva carrera armamentística, el control del átomo y bueno, la bomba nuclear. Para esto recomiendo también un video que hizo Enric de Adictos a la Filosofía, donde habla de la ilegitimidad de este ataque. Luego comienza la Guerra Fría entre el bloque de Estados Unidos y el bloque soviético. Se desarrollan los misiles balísticos nucleares, que se varían al desarrollo de los misiles con lanzamiento desde submarino, y las armas nucleares tácticas, que serían armas nucleares que tienen mucha menor potencia, pero se utilizan para dañar objetivos específicos y minimizando los daños colaterales. También se desarrollan armas como las bombas sucias, que son bombas normales, como una bomba común, de las cuales se las recubren generalmente con elementos radiactivos y que a la hora de explotar diseminan toda esa radiación. También están las bombas saladas, que son bombas nucleares, pero donde el combustible nuclear no se fisiona totalmente, por lo que a la hora de explotar también esparce ese contenido radioactivo. También, como efecto secundario de las bombas atómicas, se genera un fuerte pulso electromagnético, PEM, que si bien en un principio no era considerado significativo, hoy en día ya se sabe que se está trabajando en bombas PEM capaces de destruir casi toda la microelectrónica que estamos utilizando hoy en día. Así que serían capaces estas armas de llevarnos a la edad de piedra. Con el desarrollo de las armas nucleares, tanto por los aliados de Estados Unidos como por el bloque soviético, surge la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Es decir, el día de que uno de los dos utilice las armas nucleares, el otro le podrá responder de igual manera. Y claro, el uso de armas nucleares van a destruir la sociedad tal y como la conocemos hoy en día. Por lo que esto lleva a una situación de pseudo paz. No es que hay paz entre esos dos bloques, sino de que no quieren atacarse por temor a destruirse en el proceso. Por lo tanto, cambia la forma de hacer la guerra. Esta vez no van a pelear directamente, sino que van a combatir los aliados de estos países. Surge la guerra subsidiaria o guerra por delegación, donde unas potencias utilizan a terceros como sustitutos en vez de pelear directamente. Están los casos como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán. También hay que destacar de que se utilizaron grupos radicales para apoyar conflictos. Está el caso más conocido, son las negociaciones que tuvieron los estadounidenses con grupos talibanes. También hay que destacar de que se empieza a atacar el bienestar de la población civil para que sea un factor desmoralizador en la guerra. Esto está, por ejemplo, está en la doctrina del shock y pavor, que consiste en el ataque de infraestructuras civiles y las demostraciones de poder para paralizar el enemigo. También hay que hablar de que se desarrollaron campañas de represión política en otros países. Está el conocido caso de la Operación Cóndor en toda Latinoamérica. Y bueno, también hay que hablar de que en esta época, con las mejoras en la medicina, se empiezan a desarrollar armas biológicas, virus, bacterias y otros agentes patógenos como armas. Entrando más que nada en la época actual, se desarrolla lo que al menos yo llamo la guerra pasiva, combates no bélicos entre países, y que incluso pueden pasar hasta desapercibidos. Por un lado están las guerras comerciales, donde se buscan establecer proteccionismos injustificados, o los bloqueos comerciales, que prohíben negociar o comerciar con determinados países. También cabe mencionar que con la generalización de las tecnologías de la información en todos los ámbitos, comienza la ciberguerra, tanto con fines de espionaje como de sabotaje, ya sea a civiles o militares. Finalmente está la guerra propagandística,
donde se busca convencer a la población, ya sea para apoyar o desaprobar ciertas causas. Si bien esta última ya existía desde antes de la aparición del Internet, hoy en día, con técnicas como el Big Data o los análisis de gustos personalizados, se potencia la propaganda. El concepto de la guerra justa lamentablemente ha quedado olvidado, no porque no sea bueno ni beneficioso, sino porque la guerra ha dejado de ser una forma de promover la justicia. Tan solo se ha vuelto una forma de inversión en la que se busca maximizar las ganancias. Y esto, bueno, llevó a que se desarrollara una carrera armamentística para ser siempre el mejor, y lamentablemente hoy en día tenemos armas que son capaces de destruir la sociedad tal como la conocemos. Y con esto no quiero que se confundan, yo no estoy abogando por un pacifismo idealista donde sean todos flores y paz y amor. Incluso me atrevo a decir de que este tipo de ideas podrían perjudicar. Las naciones tienen que ser capaces de tener un ejército que proteja la integridad territorial y que proteja a sus habitantes, porque no puede ser de que naciones extranjeras puedan tomar partido de este tipo de situaciones. El gran dilema moral se encuentra, como siempre, en los gobernantes, porque si un país es débil, puede llegar a ser capaz de dejar la cuestión militar y otros países se van a aprovechar de este tipo de cosas. Y si un país es muy fuerte, se arriesga a caer en una neocolonización y buscar tan solo la proyección de poder ante otras naciones, buscando subyugar a los demás. Lamentablemente es una cuestión muy política, de la que tal vez un youtuber como yo jamás lo llegue a hacer un cambio, pero es bueno conocerlas para que en un futuro tal vez alguien pueda hacer un cambio sobre este tipo de cosas. Así que, sin más dilaciones, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.